el descubrimiento de la política moderna, que es la razón por la cual Gramsci está tan fascinado con Maquiavelo, ¿no? Con Maquiavelo, el pensador italiano, antes de existir Italia, por este simple hecho, porque Maquiavelo se da cuenta que el poder no viene de Dios, que el poder no viene de una relación consanguínea, que el poder de la única parte que puede venir es de la imposición de la violencia de uno sobre otro. Y como cualquier persona o cualquier grupo social eventualmente puede dominar sobre otro, cualquiera puede gobernar. Y este descubrimiento es maravilloso, digamos, porque permite a la humanidad por primera vez plantearse de manera explícita la construcción de su futuro. Antes la humanidad lo que se había hecho era limitarse a interpretar la voluntad divina, ¿no? Que era la filosofía medieval. ¿De qué se trataba la filosofía? La filosofía se trataba de, mira, tomo la Biblia y leo un párrafo y ¿qué nos quiso decir Dios? A ver, pensé, ¿qué quería decir el Pulento con esta frase? Y eso da lugar a un ejercicio, digamos, de elaboración que se le llama la escolástica, y para dónde debe ir el ser humano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Era una simple interpretación de lo que decía Dios, qué es lo que procede, lo que no procede, etc. Entonces Maquiavelo, dice Gramsci, ¿no? Maquiavelo es quien expresa este impulso que descubre que el hecho político y que el poder es arbitrario. Hay un momento en la vida de todos ustedes en que descubren que no tienen que obedecerle al otro. Ese es un buen momento en la vida, ¿no? Que uno se da cuenta que no tiene por qué obedecer. Ojo, no es el momento en que uno hace la pataleta, ¿no? La pataleta es una interrupción de las condiciones a las cuales obedezco. No, hay un momento en que yo tengo que dejar de obedecer, en que, por lo tanto, yo soy autónomo. Bueno, y en ese momento, recién entonces, tú puedes conocer a tu padre o a tu madre como un igual. E incluso tú puedes conversar con tu padre y tu madre como un igual, ¿no? La filosofía, esto no hay que ir a Marx todavía no llegamos a Marx. La filosofía liberal, en particular la filosofía de Hannah Arendt, que es una escritora liberal de la posguerra, es muy insistente en esto siempre, en el sentido de que tú solo puedes conversar con un igual. Probablemente tú con tu padre en su condición de padre no puedas conversar, por eso es que uno no le cuenta los problemas que uno tiene, digamos, al padre, a no ser que tenga con el padre una relación entre iguales, ¿no? Y recién entonces es posible que entre una persona y otra se constituya un vínculo de igualdad sustantiva, no de hijo al padre, no de hijo a la madre, de madre al padre, etc., sino de igualdad sustantiva, del cual pueda derivarse libertad. Porque sin igualdad no puede haber libertad. Ambos siguen presos de su rol de padre o de su rol de hijo. Ya. Esto es lo que supuestamente Maquiavelo descubre a efectos de la vida social. No tenemos por qué obedecer a Dios. Podemos ser libres. El problema, y ahí viene la otra cara de la libertad, ¿no? El problema es que todo orden social y toda estructura de poder siempre tiene una amenaza ante la posibilidad de ser subvertida. Ustedes son personas como todas las personas que conocen las familias. ¿Qué dice el padre? A ver, ponerlo de una... ¿Qué es lo más malo que uno puede hacer? Como es tan malo que le pega a la mamá, ¿no? Es muy malo, es tan malo, porque ¿cómo le puedes pegar a la mamá? Eso es un ser humano muy, muy abyecto. ¿Por qué nos asombramos frente a esa frase? Nos asombramos por lo siguiente. Porque en el momento en que el hijo le pega a la madre y le pega al padre, se acaba la familia. O sea, la familia como estructura de poder que permite organizar la vida se termina. Porque si el hijo no lo obedece al padre, eso ya es cualquier cosa. Y ese cualquier cosa es el caos. Y el caos es un imposible social, porque tú no puedes vivir en un permanente caos. Entonces, el orden
quien defiende la estructura de poder siempre va a ponerse del lado, digamos, siempre va a decir lo siguiente, digamos: si a mí me desafían en cuanto a estructura de poder, lo que puede ocurrir es el caos, y el caos es el apocalipsis. El caos es el fin de la familia, el caos es etcétera, etcétera, etcétera. La mejor figura que a mí se me ocurre para expresar esto es el momento en que Moisés recibe de Dios en el monte Sinaí las tablas de la ley. ¿Qué se encuentra Moisés cuando baja del monte? ¿Qué estaba sucediendo? Había un carrete, ¿no? El becerro de oro, un gran carnaval. Y baja Moisés, interrumpe el carrete y dice: llegó el momento del orden, ¿no? Respetad estas leyes, etc. La intuición, y acá vamos a llegar un poco a Marx, ¿no? La intuición de la tradición del pensamiento político moderno, incluía acá Marx, es que quien produce el orden, o sea, el padre, quien tiene el poder, quien centraliza la violencia, quien organiza la sociedad, es consciente del carácter artificial de ese orden, porque es quien lo produce. El padre es consciente que el hijo le puede desobedecer. El padre sabe que no porque sea su hijo le tiene que hacer caso. Del mismo modo, el poder es consciente que no es natural que exista gente que mande y gente que obedezca. El poder es consciente que esa situación él la produce. Y acá este es el quiebre entre la dominación burguesa y las anteriores, ¿no? Que en las dominaciones anteriores a la burguesía, el dominado sabe que es dominado, el esclavo sabe que es esclavo, el hijo sabe que es hijo. Hoy tú eres un hijo de tal por cual, incluso está en el insulto, ¿no? El lenguaje tiene esa ductibilidad. El hijo sabe que tiene que obedecer, el esclavo sabe que tiene que obedecer, el siervo sabe que tiene que obedecer, el inquilino sabe que tiene que obedecer al patrón, sabe que es un inquilino. Lo que pasa es que el orden está naturalizado en cuanto el inquilino no piensa que puede dejar de ser inquilino, y el hijo sabe que él nunca va a dejar de ser hijo, ¿no? De hecho, ¿cuál es el momento en que el hijo deja de ser hijo? Cuando él produce su propia familia, ¿no? Pero incluso ahí sigue siendo hijo. Por eso es que esta escena de Darth Vader y Luke Skywalker, ¿no? En el Imperio Contraataca es tan constituyente, porque cuando él le dice: yo soy tu padre, él le está diciendo algo que tiene mucho peso, digamos, el hecho básico fundamental de la estructura de poder. Pero bueno, lo que hace la burguesía es que la burguesía, por primera vez en la historia, dice: somos todos iguales. Somos iguales. Y por lo tanto, lleva la dominación a disolverla en apariencia. Esto es lo complicado, porque de nuevo la política se nos esconde. O sea, voy a ponerlo así: Maquiavelo, el intelectual de la burguesía, se da cuenta: mira, el poder no viene de Dios. Luego dice: chuta, ¿de dónde viene el poder? El poder viene del pueblo, y viene la teoría de la soberanía popular. ¿Y qué hace el pueblo constituyente? Produce una constitución y produce un Estado. Y en el momento en que el pueblo le entrega a ese Estado el poder, ahí hay libertad, hay democracia, listo, resolvió el problema. Marx dice: no resolvimos nada. Simplemente cambiamos la forma de la dominación. Y por lo tanto, lo que hace Marx, y ahí sí parto de Marx, y quiero llegar a lo que sugerí, al problema de la estrategia, la táctica y todo eso, ¿no? Y eso sí corresponde al pensamiento marxista. Es que Marx se hace la siguiente pregunta, digamos: ¿por qué la burguesía hizo esto? Por una razón muy simple: porque la burguesía hace pasar una forma de dominación
por otra forma de dominación. Una forma de explotación por otra forma de explotación. Marx siempre está maravillado de lo progresiva que es esta segunda forma de explotación, que es el capitalismo. O sea, entre la sociedad anterior al capitalismo y el capitalismo, Marx nunca se pierde, siempre está a favor del capitalismo. Pero él se da cuenta también que el capitalismo, por ciertas condiciones propias, está condenado, digamos, a reproducir la explotación y a profundizar la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo es posible imaginar entonces, se pregunta Marx, una sociedad donde sea efectiva la igualdad y la libertad? Y ahí él produce toda su teoría, explicación del capital, que acá yo no voy a reproducir. Simplemente quiero tomar un elemento. Que cuando el ser humano seguía los pasos de Dios, no podía ser libre, según la filosofía marxista, porque la sociedad estaba obligada a seguir el mandato de alguien más. Y ustedes me dicen, oye, pero ¿cómo la sociedad va a ser dirigida por Dios si Dios no existe? O por los alienígenas ancestrales, o por lo que sea, ¿no? Claro, Dios no existe, efectivamente. Dios no es que Dios baje y nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que ocurre es que Moisés, cuando recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, no es que las escriba Dios, las escriben los hombres, pero aparece ante el resto como si fuera Dios. Es como si la sociedad tuviese un problema de doble personalidad, ¿no? Entonces la sociedad imagina su capacidad creativa como si fuese la capacidad creativa de un ente externo, como si fuese la capacidad creativa de Dios. Entonces, ¿quién creó el mundo? Dios. ¿Quién maneja los destinos de la humanidad? Dios. ¿Quién bla? Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la propia humanidad. Eso Marx le llama alienación. Y la crítica de Marx a la alienación no es moral, no es que eso sea, ay, que son tontos, creen en... No, Marx no está diciendo eso. Lo que está diciendo Marx es que una sociedad así no puede ser libre, porque no puede autodeterminarse. Tiene doble personalidad. ¿Cuál es el problema de la gente que tiene doble personalidad? Que un día estoy en mi personalidad A, después en mi personalidad B. Que no puede disponer de sus fuerzas conscientemente, de sus capacidades. Está imposibilitada de disponer de sus capacidades conscientemente. Cuando viene la burguesía lanza la promesa de libertad y de conciencia de la sociedad, y que la sociedad va a ser capaz de disponer de la sociedad de sus capacidades conscientes. Marx dice no. ¿Y dónde ocurre la alienación entonces? Ocurre que por las contradicciones del capitalismo, que no voy a profundizar, la sociedad va a remolque de sí misma en las crisis cíclicas, en el mercado, en el orden capitalista. ¿Cómo se expresa esto? De una forma muy simple, porque todos estos problemas son simples, muchachos. A toda la gente son sencillos. Lo que pasa es que el enorme peso de la tradición liberal que nos impide verlo nos nubla la vista. Pero la sociedad hoy no es posible, no es capaz conscientemente de decidir qué energía usa, cómo aprovecha los recursos naturales, cómo hace un uso racional de los recursos hídricos, cómo controla la natalidad, cómo distribuye sus alimentos, cómo organiza el intercambio de cosas básicas en el planeta, cómo organiza la exploración del espacio, qué actividades científicas favorece, qué otras no. Y, por ejemplo, ¿por qué seguimos pegados en el petróleo? Si sabemos que existe la tecnología para hacer un montón de cosas que no son el petróleo. Lo que dice la crítica marxista, lo que va es que el capitalismo no conquista la libertad, sigue siendo un orden alienado. Entonces la promesa de libertad en el capitalismo no es real. No porque te estén pegando lumazos todo el día, te los pueden llegar a pegar, pero ese no es el punto. Es que la sociedad sigue siendo incapaz de dirigirse a sí misma. Léase, seguimos siendo hijos. No somos nuestros propios padres, ¿no? En psicología pasa eso. En psicología llega un momento, la psicología dice que uno tiene que matar al padre, porque el padre es la personificación de los imperativos morales. El padre me dice lo que tengo que hacer. Llega un momento en que yo tengo que matarlo y por lo tanto ser capaz de producir yo mi propia orientación.
si seguimos siendo dominados, si seguimos seguimos siendo hijos, ¿somos hijos de quién? ¿Y somos dominados por quién? Dice, y en la respuesta, una respuesta de clase, somos dominados por la burguesía. Somos hijos del capital, por decirlo de alguna manera. No estamos por fuera del capital, no pensamos por fuera del capital. Eso es la consecuencia de esto es que Marx expresa o constituye la tradición marxista, que a mi modo de ver es la mejor y es imposible meterse en política sin hablar de esas cosas, o sea, sin recoger eso, una ruptura entre el pensamiento liberal y el pensamiento, entre comillas, de las clases subalternas. ¿Por qué es necesario ir a Marx? ¿Y por qué es imprescindible ir a Marx? Porque en el mundo liberal, de que el Estado democrático es democrático, de que somos iguales, en el mundo en que el Parlamento es algo bueno, en ese mundo, las instituciones violentas del capitalismo son invisibles, no se nos aparecen como tal, que es lo que discute Marx con el principio de igualdad jurídica. Hoy día nosotros todos somos jurídicamente iguales, pero no somos materialmente iguales. Y la igualdad jurídica se constituye en una suerte de nube que nos invisibiliza el carácter violento de la explotación capitalista. Y el darse cuenta de este hecho es fundamental, porque si yo no me doy cuenta, yo no puedo combatir la dominación. O sea, si yo no me doy cuenta que soy hijo, y que el hecho de que yo sea hijo es totalmente histórico y es superable, yo no puedo ser padre, nunca voy a ser adulto. Y puedo tener 80 años en un pendejo. Eso es lo dramático, ¿no? Que la gente que no mata al padre y que sigue dependiendo de la estructura de la familia puede morirse siendo niño. Y ese es el problema, de que lo más lejos que puede llegar, y eso Marx es insistente en eso, la máscara liberal de que somos libres, de que la soberanía se expresa en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más lejos que puede llegar es a un capitalismo con rostro humano. Pero eso va a seguir siendo violencia, y la humanidad, si llega a ese nivel, va a seguir sin poder resolver el problema de la energía, el problema del hambre, y va a llegar, unos compañeros ahora de Nuevo 21 estuvieron en una conferencia en Alemania sobre problemas medioambientales y llegaban contando que hay un montón de discusión académica, ¿no? De que con este nivel de producción capitalista, de contaminación, probablemente en los próximos 100, 150 años la humanidad deje de existir. Entonces podemos ser tan pendejos de ir a nuestra propia autodestrucción como especie. Si eso es lo que está en juego acá, no es cualquier cosa. Entonces, ganar conciencia, ser conscientes del hecho básico de la vida, que es la explotación, del hecho de que el capitalismo no transformó la esencia, ni fue la superación definitiva, sin un gran paso adelante, por cierto, pero no fue la superación definitiva de la explotación del hombre por el hombre y no del reino de la libertad, y que por lo tanto hay que producir una segunda revolución, una nueva revolución que sea efectivamente esa transformación. Es el hecho básico para empezar a hablar de política revolucionaria. Básico. Antes de eso, no tiene ningún sentido que yo venga a contar qué estrategia es táctica. ¿Estrategia y táctica de qué? Porque estrategia y táctica son conceptos instrumentales, pueden ser usados por cualquier cosa. El poder tiene estrategia y tiene táctica, pero táctica y estrategia de quién y para qué. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde tú te posicionas? Entonces, Marx lo que te permite, la tradición marxista, es posicionarte del bando de las clases subalternas, de las clases explotadas, de la gente que en el capitalismo no le queda otra opción que entregarle su vida al enriquecimiento de otro, y que naturaliza la violencia de ese hecho, aceptando que solo puede ser feliz en su familia y en sus ratos libres, y que el grueso de su capacidad creadora, de su trabajo, de su energía, tiene que entregársela a otro. La violencia de ese hecho básico de la vida social, nosotros no la podemos naturalizar. Nosotros partimos de la conciencia de ese hecho. Tenemos que partir.
Esto no significa que mañana vamos a ir a quemar un neumático, ni significa que vamos a boicotear las elecciones, por eso vamos a ir hablando, vamos a ir de poco. Significa que somos conscientes de ese hecho simplemente y que estamos dispuestos a decirlo públicamente. Y estamos dispuestos a aceptarlo también, estamos dispuestos a aceptarlo conscientemente. En algún momento la izquierda se olvidó de esto, en el siglo XX, ¿no? Y todo se redujo a que la democracia fuera más democrática, a que el trabajo fuera más decente, a que tuviéramos más becas en la universidad, y en algún momento nos olvidamos de este hecho básico. Y yo creo que 2011 abre la posibilidad justamente de redescubrirlo como proceso de lucha inacabado de las clases subalternas. Pero este darse cuenta no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la cancha, no solo necesitas poder ver la cancha, porque antes de esto la cancha es invisible, ¿no? Si yo no me doy cuenta que en mi condición de hijo puede acabarse, y por lo tanto me doy cuenta que mi papá es un tipo nefasto, y empiezo a buscar trabajo para darle un nuevo sustento a mi familia, para salir de la dominación del padre, arrendar otra casita, llevar a mi hermano. Si no me doy cuenta que yo puedo dejar de ser hijo, no veo ese campo de disputa. Si sigo siendo hijo, ¿qué campo de disputa veo? La pataleta, llegar tarde, salir a carretear, insultar al padre, etc. Yo creo que el neumático tenía más que ver con eso, que con lo otro. El quemar neumático tiene más que ver con esa dimensión de rabia, ¿no? Pero la rabia no es necesariamente politización. Aunque es necesaria quizás, ¿no? Yo eso no voy a discutir, ya casi una discusión moral. Pero lo que quiero decir es que no es suficiente darse cuenta. Ya, me doy cuenta. ¿Y ahora qué? Resulta que la dominación siempre resiste que tú materialmente te armes para el enfrentamiento. Porque la dominación utiliza la idea de que el poder viene de Dios o que el poder viene de la democracia para dominarte, pero la dominación no es tan pelotuda como para creer eso. La dominación es perfectamente consciente del carácter del poder. Y esta es por eso es que cuando hablemos de Gramsci, ¿no? Yo adelanto una historia que me gusta mucho de Gramsci, que Gramsci se hace la pregunta si los cardenales cuando están en el Vaticano eligiendo al Papa saben que Dios no existe, ¿no? Y que supuestamente cuando eligen al Papa, porque como el Papa es el representante de Dios en la tierra, si se juntan a elegir el Papa, tienen que estar hablando con Dios, ¿no? Entonces están los cardenales en el Vaticano y están diciendo, mira, yo creo que... Pregunta, ¿qué están haciendo de verdad? Están diciendo, mira, yo creo que Dios piensa esto, lo otro, no, yo creo que Dios piensa esto. Están haciendo política, están negociando, están matándose unos a otros, están llegando a acuerdos. Mira, es que el Banco Vaticano, si te doy acá, yo te doy esta otra cuestión, listo ya. Y al resto le dicen, no, mira, es que Dios nos dijo que era Él. ¿Y cómo podemos comer? Ahí es fácil, ¿no? Todos estamos de acuerdo ya. Luego, entrevisten a un actor político sustantivo de las clases dominantes. Un gallo, siempre cuento esta historia, ¿no? Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en los años 70, principios, la primera mitad de los 70. Lean, escuchen las grabaciones de los análisis políticos de Richard Nixon y Kissinger. Kissinger es un político extraordinario, ¿no? Aparte un académico, teórico del Estado, un intelectual. Y en la discusión entre Richard Nixon y Kissinger, ¿ustedes creen que ellos pensaban que el poder viene de la democracia y que hablaban de conceptos de filosofía política y citaban a Hannah Arendt y estaban entre la discusión de Hobbes y Spinoza sobre... Estaban hablando de las categorías casi cualquier enfrentamiento, ¿no? Mira, cágate a aliate con este otro hueón, este otro hueón lo matamos, este otro hueón acá, y así hablaban, y en vez de referirse a compañeros de curso al que le hemos apegado, del que no vamos a defender, y hablaban de países enteros, de sociedades, Entonces, el poder es muy consciente que la democracia es una ilusión. ¿O ustedes creen que Angelini piensa que en Chile hay democracia? ¿Luxig cree en la democracia? Ellos son muy conscientes
Pero así como el cardenal sabe que Dios no le dijo quién tenía que ser el Papa, el párroco cree en Dios. Y cree de verdad. Entonces acá hay mucha gente que cree de verdad en la democracia liberal. Y no es que nosotros, después quiero hablar algunas cosas de la democracia, no es que nosotros estemos en contra de la democracia. Nosotros somos los únicos que nos tomamos el problema de la democracia en serio. No es simplemente como un orden abstracto de igualdad abstracta, sino el problema de la democracia real, de la democracia en la casa, como decía la feminista en los años 80. El problema de una relación democrática no solo para saber qué vamos a hacer con la energía, una relación democrática con los niños. Y estoy diciendo niños, no estoy diciendo hijos. El problema de una relación democrática con quien tú amas. Porque etcétera. Nosotros nos tomamos el problema de la democracia muy en serio. Pero hay gente que piensa que este límite de la democracia, que es el Estado democrático, burgués, capitalista, etcétera, 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 es todo lo que hay. Y lo cree de verdad. Porque si cuestionamos eso, viene, es que viene el caos. Viene el becerro de oro, viene pegar a la mamá, viene la amenaza del caos. Entonces, quien domina siempre va a impedir que las clases subalternas constituyan primero la idea y sean conscientes del enfrentamiento que tienen que dar, luego que armen el equipo para poder dar ese enfrentamiento. Y la forma en que lo hacen también tiene sofisticación, pero al final del día es muy básica. La dominación se da cuenta que la producción de una espacialidad capitalista, de un orden social capitalista, es un ejercicio de totalidad. La dominación es consciente de su estrategia de dominio en un sentido total. Si las cosas no vienen... A ver, nada es natural. Cuando alguien le habla de naturaleza humana, yo creo que es sospechoso lo que dice. No sé cuál es la naturaleza humana. Quizás la naturaleza humana sea el cambio, sea el único hecho natural. Pero lo cierto es que el orden social es producido. Por lo tanto, quien domina, ¿por qué es consciente que el poder es secular, es práctico? Porque él tiene que producir el orden. El orden no es espontáneo. Todo padre de familia sabe que el orden no es espontáneo. El orden debe producirse. La autoridad del hijo debe producirse. La obediencia del hijo debe producirse. Si yo no lo educo, este cabrón mal educado no obedece. ¿Qué significa? Que el papá no lo produjo bien, no lo sabe criar. La buena crianza. ¿Qué es la buena crianza? ¿Cuál es el niño modelo? ¿Cuál es el buen hijo? El que es obediente. Si se fijan cómo nos enseñan de pendejo no ser rebelde, ¿no? A ser obediente, a tener una disposición a favor de la autoridad. Entonces, como la autoridad sabe que ellos tienen que producir el orden, son muy conscientes de que tienen que evitar la posibilidad de que el otro equipo entre a la cancha. Ahora ya, me cambio de bando, salgo del campo dominante y me voy al subalterno. El campo subalterno está unificado por el orden. O sea, el campo subalterno, su unidad, su constitución, que es lo que Marx habla de la clase en sí, está constituido por el orden. ¿Qué es lo que vincula a un hermano con otro hermano? El padre. El tercer término de la ecuación. Oye hermano, si yo te digo, oye hermano, ¿qué tenemos en común? El padre. Si yo me relaciono con él directamente, no como hermano, sino de otra manera, yo puedo eliminar al padre. Pero mi condición de igual con él, con mi hermano, depende de nuestra condición subalterna de ambos respecto al padre. Eso pasa con el campo dominado. El campo dominado solo se unifica en virtud del padre. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí. Ya, chuta, no he hablado nada, te dije nada. Voy a tener que hablar algo, ya. Sí. Y ahí viene la dimensión estrategia. Porque la estrategia es lo que permite que tú entiendas la totalidad de la pelea que estás dando. Cuando uno es un gran teórico político en la vida concreta. Tú estás en la pega y alguien te quiere hacer la cama.
¿no? Esa persona que te hace la cama sabe perfectamente cuál es su objetivo y su estrategia. Puede ser joderte un poco, puede ser pelarte con el jefe, puede ser hacer que se pierdan tus pegas, ¿no? Que tienes que prestar un informe y justo se borró el informe, o puede ser lo que sea, ¿no? Pero esa persona entiende perfectamente que cada evento separado constituye simplemente una parcialidad, porque él lo que quiere es echarte de la pega. Ya. Desde el punto de vista de las clases subalternas, es enormemente difícil tener estrategia, porque la estrategia supone lo siguiente: destruir el orden capitalista y construir un orden distinto. Esa es la totalidad de la lucha. Eso es lo que queremos hacer. Pero ¿cómo mierda se hace eso? Entonces, como intervenimos en luchas parciales a los hijos para que nos exploten mejor, ¿no? Papá, ya no me pegues tanto, pégame menos. Como esas son nuestras luchas, y no hay que dejar de darlas, ¿cómo desde esas luchas voy acercándome o alejándome de lo estratégico? El problema de la izquierda en el siglo XX es que confundió totalmente el problema. Puedo decirlo, lo voy a decir ramplonamente, ¿no? La izquierda en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, fue engullida por el pensamiento liberal, fue aculturada por el pensamiento liberal. Entonces las dimensiones de estrategia y de táctica cambiaron, y la dimensión de estrategia se confundió con el programa que íbamos a aplicar en el Estado una vez que llegáramos al Estado, y la táctica se transformó en las alianzas o los acuerdos que llegábamos para llegar al Estado. Entonces, si era vía las armas, si era vía los votos, era irrelevante. El punto era llegar al Estado y aplicar el programa. Entonces lo estratégico era el programa y lo táctico era la vía, digamos. Si era las armas, si era la... Toda esa forma de plantear el problema está equivocado, y en mi modo de ver, la izquierda revolucionaria en Chile fue consciente de eso. Fue Miguel Enríquez, Nelson, digamos, fueron muy conscientes de eso, del problema del carácter quiero decirlo bien, digamos, de que el problema no está en las armas o en los votos en sí mismo, ¿no? Ya. ¿Cómo plantear bien el problema? ¿Cómo nosotros pensamos que debe replantearse el problema? Hay que recuperar a Marx y a Lenin para plantear bien este asunto. Yo creo que los conceptos clave para entender estrategia y táctica es totalidad y parcialidad. Estrategia no es un momento posterior al que vamos a llegar, no es la meta. La estrategia es la totalidad del enfrentamiento. O sea, esto significa que voy a usar esta figura. Estrategia es la guerra, en el sentido del enfrentamiento en general. El enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, entre sociedad y capital. Lo voy a decir así, entre sociedad y capital. Sociedad en el sentido de socialización, cooperación del trabajo, solidaridad, digamos, entre sociedad y capital como privatización, como orden de la explotación. Lo que sugiere la tradición leninista es que en cada batalla de la sociedad contra el capital yo me juego una parte de la totalidad, pero también me juego elementos accesorios, o si quieren ver, parciales. Lo voy a decir de este punto de vista, digamos. Si yo llego a un enfrentamiento concreto con una idea clara sobre el enfrentamiento general, ¿de qué me sirve? De nada, porque el enfrentamiento es concreto, tiene sus propios lenguajes. La batalla del 2011 es una batalla concreta, tiene sus propios lenguajes, sus propios códigos. Para ganarla o perderla yo tengo que saber de educación, tengo que estar en el movimiento estudiantil, tengo que entender a qué acuerdos tácticos o concretos puedo llegar con distintas fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sería tonto pensar que aquí, al mismo tiempo que ocurre una movilización estudiantil, no hay también una batalla entre la sociedad y el capital.
por lo tanto, esa pequeña batalla tiene un efecto en la cuenta de fuerza, en el marcador total del partido grande. Entonces, como dice Carlos Ruiz, presidente, nosotros en el 2011 descontamos el partido. Marcamos descuento, porque lo venimos perdiendo 20-0, o sea, sabemos eso, ¿no? Y a más remate lo venimos perdiendo 20-0 a manos de la concertación que se viste de centro izquierda, ¿no? O sea, a manos de Bachelet, o sea, ya para hacer lo más bizarro posible. Pero marcamos el descuento. Entonces, en 2011 y en toda batalla hay un componente estratégico de acumulación de fuerzas para la batalla general y hay un componente táctico de acumulación y uso de fuerza que tiene un sentido parcial y táctico. Yo creo que eso es lo que a los revolucionarios les extirparon cuando le colonizaron el pensamiento liberal. Y la crítica armada al pensamiento liberal muchas veces se limitó al problema de los medios de la conquista del Estado. De un punto de vista estratégico, la pelea entre sociedad y capital no se decide en el Estado. El Estado, lo vamos a ver cuando discutamos de Gramsci, el Estado es la última fortaleza del poder capitalista. Pero el poder capitalista es mucho más que el Estado. Y yo puedo tomar el Estado y descubrir que el poder capitalista era tan fuerte que no me queda otra opción que desde el Estado construir capitalismo de Estado. La socialización, ganar, que la sociedad le gane la batalla al capital, todavía no sabemos cómo se hace. Pero si no nos damos cuenta del problema, no podemos solucionarlo. Es una frase de Lenin muy buena, ¿no? Que darse cuenta del problema es la mitad de la solución. Y el problema es que te mueves hoy día, después del 2011, en consideraciones, entre comillas, liberales de la política, pero no liberales como contenido. Si nosotros estamos de acuerdo con que haya libertad y con que haya igualdad, liberales en su método. Entonces reducimos el problema de la correlación de fuerza y el problema de la lucha entre sociedad y capital a el carácter, a 2 pesos más para educación, a un parlamentario más o un parlamentario menos. Y por lo tanto nos colonizan en la mente. Si nos colonizan en la mente, transforman, desde el punto de vista de la dominación, nuestra lucha de ser un potencial otro padre a ser un hijo haciendo una pataleta. Buena o mala, porque hay pataletas sofisticadas, ¿no? Hay buenas pataletas y hay malas pataletas. Tú puedes hacer una, mira, este cabrón hace una muy buena pataleta, listo, le entregamos el chocolate, sigue siendo mío. Listo. Y nos extirparon eso. Pero por otro lado, hay un falso radicalismo, pero que es más bien en la intensidad de la pataleta. Tiene que ver con eso. Marx, ni Lenin ni Gramsci eran pacifistas, en el sentido de ser defensores de, entre comillas, transformaciones sociales que invisibilizaran el carácter de la violencia. ¿Por qué la violencia? Yo no quiero hacer una apología a la violencia, quiero decir cuidadosa y responsablemente lo que estoy diciendo. Porque es imposible evadir el problema de la violencia, porque la dominación es violencia. Sea para disolverla o sea para destruirla, es imposible que un pensamiento revolucionario eluda ese problema. Pero entonces lo estratégico es la disolución o la superación de la violencia que permite el sometimiento de la sociedad al capital, no la toma del Estado. Entonces, en ese enfrentamiento de la sociedad con el capital, cualquier objeto puede ser un arma. ¿Qué es un arma? Un objeto que media un enfrentamiento. Entonces, así como el capital nos hace ser fetichistas del dinero y nos hace creer que el poder proviene del dinero, cuando todo el mundo que tiene un poco de plata sabe que el poder no proviene del dinero, ¿no? Eso está hasta en las películas. Nos hacen creer que el poder proviene de las armas. Peor todavía, con la descomposición de los 70-80 para acá, que el poder y que la lucha proviene de un neumático encendido, peor todavía, de un bombazo en el metro. Eso ya es el paroxismo de descomposición de un pensamiento revolucionario. Entonces yo no estoy haciendo una apología de la paz, tampoco estoy haciendo una apología de la violencia, estoy haciendo un hecho objetivo.
prepararse para el carácter material de las clases subalternas de la lucha de la sociedad contra el capital, de acuerdo, pero en la medida de que eso sea expresión de la lucha de la sociedad contra el capital. O sea, que sea expresión de un intelectual colectivo de las fuerzas subalternas que es capaz de dirigir, como pensaba Gramsci, como un Estado mayor la lucha de clases. Pero si es un Estado mayor que no lo pesca nadie, y que no interviene en la lucha entre sociedad y capital, sino que la mira de fuera y saca boletines y después se va a quemar neumático, eso es cualquier cosa. Entonces el problema de la violencia es la extensión de la política, no saltarse a la política. Y ese es el problema que los revolucionarios tienen que discutir abierta y frontalmente. Entonces, ya, primero, la idea de que la discusión entre armas, vía armada y vía electoral es una discusión que no es estratégica. Eso es lo que quiero decir. La estrategia está en otra parte, está en otra. Y fíjense que, ¿por qué fracasan los socialismos reales? No sabemos todavía, la izquierda no lo ha discutido. ¿Porque Stalin no era malo? ¿Por qué fracasa en China? Porque en el último tiempo Mao se entregó y le ganaron y había una cuestión al neoliberalismo. Porque todavía no sabemos cómo ganar la batalla entre sociedad y capital. Entonces, ni siquiera podemos ser conscientes de la estrategia y resolvemos eso con falsas soluciones. No, la lucha armada es la vía estratégica, no, la electoral, no. Y llegas al poder por la vía armada o la vía electoral, te sacan la cresta. Luego, el problema de los momentos. Quiero ir al problema del pensamiento de la etapista. La idea de poner, que es la elaboración comunista, ¿no? La idea de poner la estrategia delante y decir, ahora tenemos que hacer esto, y la estrategia en algún momento vendrá, el momento del socialismo, es desconocer que en cada batalla se juega la estrategia también. O sea, yo no puedo ser pura táctica al presente y estrategia al futuro. O sea, lo voy a decir en un sentido positivo, digo. No es que 2011 sea una preparación para, a lo mejor el año 2550, dar una lucha anticapitalista. Entonces ahora tenemos que limitarnos a, como pasó el otro día, que hubo una discusión en la Cámara y Gabriel defendió que los arriendos de los colegios son lucro y otros se guardaron silencio y Eizaguirre dijo que los arriendos no eran lucro. Yo no puedo limitarme a decir, mira, la batalla del 2011 es para regular un poquito el lucro, o es para acabar con el lucro, o para eso. Lo que estoy tratando de plantear es que hoy hay un componente anticapitalista en la lucha, y ese componente anticapitalista en la lucha es estratégico. Y lo demás es táctico, porque ayuda a esa acumulación de fuerza estratégica. ¿Cuál es el componente anticapitalista en la lucha? ¿Cuál es el componente parcial en la lucha? Debatámoslo. Pero yo no me compro que alguien me diga, mira, es que sabes que no están las condiciones para una lucha anticapitalista, entonces algún momento va a llegar. Entonces primero la revolución democrático-burguesa, después no sé qué, y en 300 años más a lo mejor nos preocupamos por el problema del capitalismo. Eso es sacarse el pie.